Shalom, shalom. Iniciamos una serie de enseñanzas proféticas sobre toda la carta llamada a lo de los hebreos. Esta serie va a ser guardada para estudios posteriores. Hace años estábamos haciendo un ensayo bíblico de buscar el lenguaje más apegado al original de esta carta a los hebreos, porque por lógica, algunos dicen que no fue escrita a ellos, pero el lenguaje que se usa ahí es un lenguaje para hablar de la frontera entre la ley y la gracia, llamada realmente la Torá y la Rajén, la Torá y la misericordia, la instrucción.
quiero compartir el momento de percibir este lenguaje del Espíritu. Habla de la carta a los Hebreos. Dice, el énfasis de esta carta es para hablar ampliamente del nuevo pacto, del Hoshana Beri, Arubatán. Sería bueno que los que van a estudiar la escritura deben de saber por dónde uno anda caminando en el caminar de esta escritura. El libro de la carta a los Hebreos, vamos a desarrollar unos temas, no sé cuánto tiempo va a durar, semanas o meses, no sé. Son 13 capítulos e internamente están todas las reglas y las doctrinas de su gracia. Baruch atah. Melech. Beola. Bael. Este estudio sobre la carta a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, no vamos a hablar del escritor, de quién escribió. Sabemos que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, quien inspiró la escritura. Y la carta a los Hebreos es un manual de conocimiento acerca de lo que es Torah y de lo que es Nuevo Pacto. Amplificado, vamos a dar detalles este día, y nuestro énfasis es el sacerdocio del orden de Melquisedec y la sangre preciosa del Nuevo Pacto, del acceso que tenemos al Padre, y en primer lugar, el realce y la exaltación que le da esta carta
al Hijo, al Ben en él, al Ben de Elohim, al Hijo de Dios. Aquí le pone como un sello, como cuando él empezó a ministrar. Él empezó a ministrar después del bautismo de Juan y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Antes de que él empezara a hablar en un ministerio público a la edad de 30 años, y qué peculiar que empezara de 30 años como los sacerdotes y como algunos reyes, en el caso de José, que empezó a reinar como virrey con el faraón en Egipto a la edad de 30 años, y como David también empezó ministerio de 30 años, y también los sacerdotes como Elías, como Jeremías, Ezequiel y Juan el Bautista y todos los demás sacerdotes empezaron ministerios de 30 años. La palabra 30 es una letra en hebreo, el número 30, que se dice Lamed. Es la letra más grande, que parece hasta como un chofar. Y Lomed viene del Lamed. Lamed viene del Lomed, que quiere decir enseñanza. Que el maestro empieza en su edad de la enseñanza, los 30 años, dice, empieza a dar un realce. Antes que el hijo hablara, que el hijo empezara a predicar. ¿Y cómo empezó a predicar? ¿Y qué empezó a predicar? Dice que cuando fue bautizado en el río Jordán, el Jordán significa en hebreo el Yarden, el que desciende. Él descendió. Yeshua descendió. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, Kol Shamaim, para llenarlo todo, como rey y sacerdote del orden de Melquisedec. Aquí recalca algo. El Padre habló. Cuando el cielo se abrió, que después le salió de agua, el Abacadosh dijo, este es mi Ben David, este es mi hijo amado, mi Ben David, mi Ben amado, mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esa misma palabra la repite en el capítulo 17 de Mateo, donde se transfigura delante de los apóstoles. Sus vestiduras se le hicieron blancas y aparece Moshe y Elías y Moisés junto con él. Estaba Kefa, Johanán y Jacob, los apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, y Yeshua estaba allí. Cuando Pedro empezó a hablar, una nube los envolvió y una voz se oyó diciendo, este es mi hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. A él oír, a él oír. Alguien más grande que los apóstoles y alguien más grande que los profetas. Ahí estaba la piedra angular del edificio, como en Efesios 2:20, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, Sheiliot, y los Nevi'im, los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach mismo, o Jesucristo mismo, en quien todo el cuerpo, el edificio, va uniéndose para ser un cuerpo, un templo santo al Señor. Ahora, la voz delegada del Eterno en la tierra, desde el principio hasta el fin, es el Hijo, porque Él es la palabra hecha carne. Él es la Dabar de Elohim, traducido como el verbo de Dios. Es la Dabar Él. Cuando hablamos de Él, implicamos que Él es la única voz autorizada para poder fluir. Si el ministerio de alguien que habla o su enseñanza no está dentro del Hijo y el Hijo dentro de Él, toda palabra que diga es vana. Algunos se atribuyen unción, pero es el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él habló por mí. Un verdadero profeta no es el que anda predicando, sino aquel que Dios habla por él. Dice, acá está escrito así, antes que él empezara a predicar. En tiempos pasados, o en otro tiempo, Elohim habló de muchas maneras, de diferentes maneras, a los padres, a Abraham, Isaac, a Jacob, a los patriarcas, a los ancestros, por medio
de los profetas, por medio de los Nevi'im. Pero ahora, en el último tiempo, mire, y nota, dice el último tiempo, aún en este tiempo, siendo el último tiempo, en hebreo se dice Ajerit Hayamim, el último tiempo. Ajerit Hayamim. Él nos ha hablado otra vez por medio del Hijo. Entonces, la exaltación de los hebreos es la exaltación del Hijo. Y cuando el Hijo empieza a hablar, le dice a Juan, deja que cumplamos toda justicia. Luego, cuando se oye hablar él o se lee que está hablando, cuando tiene 12 años, dice que hablaban los escribas a los maestros de la ley y con los sacerdotes en el templo de Jerusalén, en una fiesta de Pesa. Estaba allí hablando con ellos y los padres creían que se había perdido. Preguntaba y enseñaba a la edad de 12 años. Cuando tuvo 30, le dice a Juan, deja que cumplamos toda justicia. El cielo se abrió, el Espíritu descendió en forma de una llona, una paloma, no es que sea una paloma, y solo lo vio Juan y él, y una voz que vino desde la gloria y dijo, este es mi hijo, en el cual yo me complazco. Luego lo repite en Mateo otra vez y dice, este es mi hijo. Cuando él empieza a hablar, fue después de haber ayunado 40 días cuando vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios. Eso es una pregunta que trae duda, si eres hijo de Dios. Mucha gente cuando es niña en la obra, continuamente cada vez que le llega algún problema, alguna situación adversa o difícil, continuamente está diciendo, si soy tu hijo. Mire, cuando él fue tentado, lo primero que le preguntaron era ponerlo en tela de duda, si eres hijo de Dios. Esa misma palabra le dijo el ladrón que murió con él en la cruz, el otro, el que se condenó, bueno, no sabe, no el que le dijeron hoy estarás conmigo en el paraíso, sino que le dice, si eres el hijo de Dios. Era una pregunta también que provocaba a duda. Di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces viene el lenguaje del cual nosotros estamos basados. Cuando digo nosotros no hablo de todos, sino de un grupo que camina conmigo, con el Señor, que dice, el lenguaje del escrito está. Si no está escrito, no lo predique. Y si no habla conforme a la ley del testimonio, es que no le ha amanecido. Él dijo, escrito está, Satanás, ¿verdad? Y se lo dijo al príncipe de las tinieblas, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Elohim, el hombre vivirá. Luego le dice, échate aquí abajo. Y él le vuelve a decir, escrito está, no tentarás al Señor tu Elohim. Luego le dice, póstrate y adórame. Y él le escribe y le dice, vete Satán, porque escrito está, al Señor tu Elohim adorarás y a él se lo servirá. Y ahí en Deuteronomio termina diciendo, en Devarim se dice, y por su nombre jurarás. Y luego comenzó a ministrar el reino de los cielos, el Malhú Hashamaim de los cielos se ha acercado, está entre ustedes. Arrepentidos y creed en la buena noticia, en el Besorá, en la buena nueva. Cuando uno lo estudia desde sus raíces hebraicas, si una carta es escrita para los hebreos, por ende tiene que haber sido escrita en hebreo, por dos razones peculiares. Una, que un hebraico no te respeta al hablar Torah si no tienes un concepto hebraico de lo que estás diciendo, porque de otra manera le vas a mezclar la mitología griega, como ha hecho la teología barata de la mayoría de cristianos. No estoy dividiendo nada, sino que estoy aclarando que toda su teología es más griega. Prefieren decir Zeus, o Deus, o Dios, que Elohim. Entonces su problema es su problema. Ellos darán cuenta de su lenguaje, y si tergiversan el libro, es problema de ellos. Ahora, los conocedores de la Escritura deben de saber si lo que yo estoy hablando está escrito. Dice, él hablando en otros tiempos a los padres por los profetas en el postrer tiempo, que incluye hoy, nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo tiene un cuerpo. Y el cuerpo, y el cuerpo tiene cabeza. La voz siempre sale de la boca que es parte de la cabeza. Y lo que el Padre habló debe de estar escrito. El Eterno ya habló, lo que va a decir ya lo dijo. Lo que conocemos como, al estudiar usted Jeremías, Ezequiel, Daniel, los Salmos, algunas porciones de Cantares, e Isaías, y luego lee el Nuevo Testamento, y lee Apocalipsis, que lea el libro de Revelación, se va a dar cuenta que son versículos citados del Antiguo Testamento. De la Tanaj. Ahora, pero ahora en el último tiempo, incluye el último tiempo, Él nos ha hablado por medio de su Hijo, porque es la única voz autorizada, no ningún
apóstol, ningún profeta, obispo, como se quiera llamar. No, el Hijo. Todo ministerio que no esté en el Hijo, no, dice Pablo, Dios me tuvo por fiel, Saúl, poniéndome en el ministerio, dentro del ministerio. Y en hebreo dice el verdadero ministro del santuario. Entonces el tema de Hebreo es la exaltación del Hijo, porque el Hijo es el acceso al Padre y el Hijo nos lleva al Padre. Él es la máxima expresión del lenguaje bíblico de todo lo que está escrito y es espiritual. Por ejemplo, en el capítulo 1 la exaltación es al Hijo, que el Hijo creó, hizo algo. En el último tiempo Él nos ha hablado por medio de su Hijo, de su Ben. Está autorizando lo que hizo en el bautismo y lo que hizo en la transfiguración, el Abba. Quien, habiendo constituido, que por medio de Él hizo el universo, habiendo constituido el universo, a quien constituyó, dice que el Hijo fue establecido como heredero de todo lo creado, sea esto celestial y espiritual, sea visible e invisible. El Hijo, por ende, es heredero. El Hijo es heredero de todo. Todo lo que el Padre tiene es de Él. Por eso que en el libro de Yohanan 17 dice, Padre, tú en mí, yo en ti. Así como tú y yo somos uno. Que estos sean uno, en perfecta unidad. Tú en mí, yo en ti, Padre amado. Ahora voy a ti. Dame aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esta es la vida eterna, dijo él mismo, citándose la alaba. Que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, al Ejad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Uno, no 3, ni 20, ni 5, ni 2, no, uno. No es una unidad perfecta la palabra Ejad. Uno, es uno nada más. Y de él sale lo demás. De él, del seno del Padre, salió su Hijo. Su Hijo es la palabra hecha carne. Habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en el postrer tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, o sea, dueño de todo, por quien asimismo, por la boca, por la palabra, fueron hechos los cielos y la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En el principio creó los cielos y la tierra a través de la palabra, y Él es la palabra, y aquella palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Aquella palabra que salió de la boca de Elohim. En Hebreos 1:3 dice, Vayomer Elohim, y dijo Elohim, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y vio Dios que la luz, no dice era buena, en hebreo se dice quitó, porque buena, porque muy buena, una exaltación de buenísima. Quitó, y separó la luz de las tinieblas. Si llamó a la luz día y si a las tinieblas le llamó noche. Ese versículo del 1:3 es sacado en San Juan 1 para explicar el Bereshit. El Génesis 1 dice, en el principio era la palabra, la Dabar, y la palabra era, con Elohim y la palabra de Elohim. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hubo un hombre enviado por Elohim llamado Yohanan el Bautista, Juan. Él vino para dar testimonio de la luz, la Or. No era la luz. Vino para dar testimonio de la luz, pero aquella luz verdadera. Aquella Or verdadera. Venía. Desde que se dijo, venía a este mundo. El mundo por Él fue hecho, por la luz. Cuando Él dijo sea la luz, creó el universo. No tal cosa, bim bam. Cuando Él dijo sea la luz, y la luz fue. No creó la luz, la dio la luz. Porque dice la Escritura, Elohim es luz, Elohim es Or, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Él es luz, transmitió su luz, dio su luz, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo, a lo territorio, a Israel, a lo suyo vino. Y los que habitaban lo suyo, no todos, no le recibieron, más a todos los que le recibieron, de entre los suyos en primer lugar, no lo tergiverse, les dio potestad, o sea, poder, de ser hechos. La palabra hechos viene de crear, de ser hechos hijos de Dios, Benei Elohim, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Elohim. Y aquella Dabar, aquella palabra, fue hecha carne,
y habitó, quiere decir puso su suca, su mizcán, puso su tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, su cabot, gloria del unigénito, del único en su genes, gloria del unigénito del Abba, lleno de gracia y de amed, de verdad. Y él dijo una vez, yo soy la luz del Olam, soy la luz del mundo. Quería decir, yo soy la luz de la eternidad. Es tremenda esta palabra no es para tomarla a la carrera. Algunos creen conocer al Padre, pero sin el conocimiento de quién es el Hijo, conforme a la Escritura, no conoce nada, lo que conoce son programas eclesiásticos. Por eso que mi lenguaje es bastante contradictorio al sectarismo y a los conceptos denominacionales y a las manipulaciones religiosas. Porque si vamos a hablar de un camino, es una sola fe, es un solo cuerpo, un Elohim y Padre de todos, en todos y por todos. Una sola doctrina, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu, un cuerpo, una cabeza, un evangelio, una salvación, una sola doctrina. Y ahí todo lo demás es mezcolanza. Esta es una educación. Por eso que te dice, ata mi ley entre mis discípulos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El Nuevo Testamento, como se conoce, que el Nuevo Testamento son predicaciones del Antiguo. No es que Dios haya votado aquello, sino que lo amplificó y lo amplió para darnos a conocer al Hijo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para creyentes estoy hablando. Oiga, por medio de Él hizo el universo. Por medio de Él hizo el universo. Siendo heredero de todo. Por medio de la palabra creó el universo. Su Hijo es siendo el resplandor de su cabot. Él es el resplandor multiforme de su gloria. Por eso que la gracia es multiforme. La gracia no tiene un molde para a grupos sectarios, no. La gracia para todo pueblo, libro, lengua, tribu y nación. Apocalipsis 5 dice que los 24 ancianos ministran y gritan y dicen, porque tú nos redimiste de entre los hombres, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes para Elohim nuestro Padre, y reinaremos sobre la tierra. De todo pueblo, tribu, lengua y nación. Incluye gentiles y judíos. Y luego dice, siendo el resplandor, el Hijo es el resplandor de la gloria. La misma imagen de su sustancia, la esencia, la imagen. Cuando dijo, hagamos al hombre nuestra imagen, Él es la imagen del Dios invisible. Y la palabra imagen en hebreo viene de sombra y de casa. Empieza con la palabra casa. Oiga, ve, es la habitación del Padre a su imagen. La misma esencia de su sustancia. Quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, por la palabra poderosa, que por medio de Él, oiga, después de esto, por medio de Él, purificó nuestros pecados, quien habiendo efectuado la purificación o la limpieza de nuestros pecados en sí mismo, que decir, por Él mismo fue el sacrificio, pero simultáneamente era el sacerdote. Por eso Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Por años se quería menospreciar al pueblo de Israel y a los judíos cuando les decían, ustedes mataron a Cristo, y en nombre de eso han perseguido a nuestro pueblo, y el pueblo jamás será desechado. Pero fíjese esto, en ninguna manera dice Romanos, pero fíjese en esto. Un día escuché a varios predicadores decir, yo no quiero saber nada con un pueblo que mató a nuestro Señor. A Él nadie lo mató, a mí nadie me quita la vida, yo la tengo poder para poner y la vuelvo a tomar. Ellos lo entregaron porque así estaba escrito que era necesario en su previo conocimiento. No es que fue un asesinato, fue un sacrificio perfecto. Qué ignorancia, dice que son salvos, pero están enojados que mataron al Señor. Si no lo matan, no resucita, y si no hubiera confirmación. Además que este lenguaje, aparte de mostrar ignorancia, muestra apostasía. Porque antes de la apostasía, lo precede la ignorancia.
El pueblo es destruido por falta de conocimiento, no por falta de iglesia, ni de culto, ni de teología, sino por falta de conocimiento. Mi pueblo es destruido. Y el que desecha la Torah de Elohim, el Señor se olvidará de sus hijos. Y el que desecha el conocimiento, Dios lo echará del sacerdocio, o sea, del ministerio, aunque haya sido llamado. Y algunos que ni llamados son. Y algunos fueron llamados y siguieron sus propios caminos, apacentándose a sí mismos, por medio de la palabra de su poder. Quien, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se ha sentado, se ascendió para ponerse a la diestra, se ha sentado a la diestra de Hagedolán, Gameroni, a la diestra, a la derecha del Padre, como el sumo sacerdote, el Cohen Gadol del Lefi Melquisedec, del orden de Melquisedec, ministro de un nuevo pacto, del Hoshana Beri, basado en su propia sangre. Aquí da características del Hijo. El Hijo es la voz autorizada del Padre, él habiendo hablado por el Padre. A este Hijo lo constituyó heredero de todo. El mismo Hijo, que es la voz autorizada del Padre, también es el heredero de todo. También es la palabra hecha carne. Por medio de él hizo el universo en la palabra. El Hijo es el resplandor de su cabot. Por eso la gloria postrera. Es el Hijo en vosotros, es la esperanza de gloria. Esta es una introducción de lo que vamos a explicar. Son 13 capítulos. Por eso les dije, no sé cuánto tiempo vamos a hablar. Pero vamos a definir lo que es Torah, lo que es gracia, lo que es evangelio y lo que no lo es. Es tremendo el lenguaje, no crean que no. Siendo el esplendor de su venida, se ha sentado a la diestra, por tanto, ha venido a ser superior que todos los ángeles, que los melajim, porque él recibió un nombre superior al de ellos. Porque a cuál de los ángeles de los melajim dijo, mire, por ejemplo, hace años en teología sistemática cristiana, nos enseñaron que decía que el ángel de Dios aparecía, y algunos decían que era una teofanía, que era una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento, que era el ángel del Señor. Pero él a ninguno de sus ángeles dice, le dijo, mi hijo eres tú. Los mormones, ni de hablar de esa gente, algunas sectas de estas que nacieron en Estados Unidos, testigos de Jehová, mormones, todo esto, dicen que Jesús es Miguel, y otro que era un hermano de Satán. Imagínense que están locos. A ninguno de sus ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, ni Miguel ni Gabriel, ni Suriel ni Rafael. A ninguno de sus ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú. Él heredó un nombre que es sobre todo nombre. Nadie puede competir con un nombre que es sobre todo nombre, porque en su nombre incluye el nombre del Abba. Yahshua o Yeshua es Yahshua, ya salva. El Eterno salva, Baruch Hashem. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Esto no tiene nada que ver con religión. Estamos hablando de la esencia. Oiga, primero lo pone más elevado que todo. Luego lo pone mayor que los ángeles. Luego lo pone que Él es mayor que la salvación, siendo el autor de la salvación. Luego lo pone que Él es mayor que Moisés, mayor que el día del Shabbat, mayor que el ministerio arónico, mayor que el tabernáculo, mayor, oiga, que Él es mayor que los pastores, dice el príncipe, el gran apóstol, el gran pastor, mayor que los apóstoles, el gran pastor, mayor que los sacerdotes, nuestro gran sumo sacerdote del orden de Melquisedec, bajo un nuevo pacto, bajo una nueva promesa. Es el autor y consumador de la fe. Habla del sumo sacerdote que traspasó los cielos, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas y estará sentado ahí hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de los pies. En el libro de Cantares, la amada exalta al amado. Él es el más exaltado, es mi amado, mi amado, mi amado. En el libro de Hebreos, el énfasis es el amado, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo.
Nadie puede traspasarse si no entra por el yo soy, por el camino, por la verdad y por la vida, no tiene acceso a nada, ni al Padre, que es la esencia de lo que vamos, tras lo que vamos. Tras lo que vamos. No hay otro nombre que un ángel pueda haber heredado, un melajín, un malach. A Juan el Bautista y a los hombres les dice ángeles. Jesús es el mensajero del pacto, perfecto. Pero a ninguno de sus melajín le llamó jamás, mi hijo eres tú. Algunos dicen que el Señor no le dijo, mi hijo eres tú. En el libro de Salmo 2 dice, honraba al hijo. También habló de Israel y dijo, Israel es mi hijo. Israel es mi primogénito. Yo seré a él por padre y él será a mí por hijo. De tu hijo levantaré uno que se sentará en el trono tuyo para siempre. Mucha gente ha tratado de tergiversar el Nuevo Testamento por las versiones tergiversadas que nos han venido a nuestro tiempo. Pero en este tiempo el conocimiento del Eterno está siendo amplificado y revelado para volvernos a las raíces sin judaizar. Tome nota, yo no estoy judaizando cristianos acá, ni cristianizando judíos. Yo estoy hablando de un camino, no de secta ni de religión, ni denominaciones. Ni quiero hablar y ni me interesa. No es mi tema. No es mi tema. Si usted quiere verdaderamente ser salvo, tiene que conocerlo a él. Porque si no, solo se va a aprender como un loro las palabras, pero sin tener una esencia internamente. Hoy cualquiera es cristiano, cualquiera se la lleva de líder. ¿Por qué? Porque no hay reglas establecidas como deben de ser, porque se perdieron en el caminar. Y los que nos hemos vuelto a la escritura, al escrito está, es porque no queremos perdernos, porque no queremos andar hablando herejía ni nuestros propios conceptos. No queremos estar hablando nuestras propias experiencias. Bueno, en el caso mío, por mí lo digo. El Señor, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por medio del Hijo. Miren las características que tiene, lo vuelvo a repetir para que tome nota. En el último tiempo nos dio la voz autorizada. El Padre habla por el Hijo. Este es mi Hijo. En este último tiempo, Él lo establece como la voz autorizada aún todavía, siendo el heredero de todo. Y también es la voz creativa, la palabra hecha carne, el alabar de Elohim. Cuando Él regrese, en Apocalipsis 19 dice, y vi el cielo abierto. Y a uno que venía en un caballo blanco con vestido de lino finísimo, sus ropas teñidas en sangre. Eso está en Isaías 63. El que pisa el lagar de la ira del Elohim Todopoderoso, del El Shaddai. Y dice, trae este nombre, trae muchas diademas, su rostro resplandeciente, trae escrito Rey de Reyes, Melech HaMelachim, Adon Adonim, y Señor de Señores. Y en su muslo trae este nombre. En español dice el verbo de Dios, sacado del griego el logos de Dios. No. Hablemos en esencia. La davar de Elohim. La palabra de Elohim. La palabra que creó el cielo y la tierra. Él se llama así. En el libro de un nombre que ninguno conoce sino él mismo. La palabra de Elohim, la davar Elohim. Trae escrito en su manto, en su talir, ese nombre. Es la esencia misma de su imagen. ¿Por qué es importante hablar de la imagen? Porque la imagen es el tema del nuevo pacto. Porque el hombre perdió, cuando peca es apartado de la gloria, es expulsado del Edén, pero también de la presencia del Eterno, de la comunión, de la intimidad, de su adoración. Su espíritu quedó muerto. Le hicieron vestiduras de pieles de animales para mostrar los sacrificios de animales. Las mismas pieles de animales los ocuparon para hacer el tabernáculo, el Mizkan, el tabernáculo en el desierto. Mostrando así que iba a haber un sacrificio para cubrir al pecador. Bendita palabra, Baruata, bendita sea su palabra, bendita palabra.
esta pequeña introducción de este lenguaje, siendo la imagen, hagamos, dijo en plural, hagamos al hombre, Adán es plural también, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré sobre los peces del mar y las aves de los cielos y todo. En hebreo cita esa porción, dice, Salmo 8 cita lo mismo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo de hombre para que tengas de él memoria. Le has hecho un poco menor que los ángeles, pero los coronaste de gloria y dignidad, los has puesto a señorear sobre las aves del cielo. Y luego hebreo cita lo mismo, dice, has puesto un hombre un poco menor que los ángeles, lo hiciste señorear sobre todo, pero aún no vemos, dice, que al hombre se le sean hecho sujetas todas las cosas. Pero vemos a aquel, y habla de Yeshua, de él está hablando. El hombre creado según Elohim, el hombre nuevo se llama Yeshua. El unigénito se llama Yeshua. La imagen de Dios invisible se llama Yeshua. Colosenses 1.15 dice Yeshua, él es la imagen de Dios invisible. 1 Corintios 15 dice, hemos traído la imagen del terrenal Adán, los adámicos, traeremos la imagen del celestial, la naturaleza divina. Somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu, como por la misma imagen. 2 Corintios 3. Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Libro de Gálatas. Colosenses. Cristo en vosotros, el Mesías en vosotros, es la esperanza de gloria. Efesios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Colosenses, vamos renovándonos en el hombre nuevo hasta llegar al conocimiento pleno. Filipenses, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Yeshua, cuando venga lo perfecto. Romanos 8 dice, seremos transformados a su imagen. La meta es, la misma tema de hagamos al hombre, es el tema del Evangelio. El Evangelio es la luz que resplandece, la imagen de Dios. Es el gran misterio oculto, que lo vamos a detallar en el caminar. Esta es una introducción, ya le dije, para sedientos. Le dio un nombre por quien así mismo hizo el universo, por quien habiendo constituido en sí mismo la purificación de nuestros pecados por su muerte expiatoria, un sacrificio perfecto para ser perfecto para siempre a los santificados, porque los que practican los ritos de ley, los que practicaban hace 2000 años, tenemos 2000 años que no se han hecho. Y el que lo ha hecho es apostasía, porque tenía que verlo ser alguien ungido en el lugar escogido. No es a la loca. Ya no quedó más sacrificio por el pecado. Ahora, vamos a salir del fundamento de los niños, de las obras muertas, de los principios de la palabra de Dios, de las obras muertas, del arrepentimiento, de la fe en Dios, del juicio eterno y de la resurrección, y de la doctrina del bautismo, que son doctrinas de niños. Vamos a ir adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, sino que vamos a edificar sobre el fundamento. Pero esto haremos si el Señor lo permite, porque no a todos les he dado el conocimiento. Porque la tierra que recibe la lluvia, y muchas veces cae sobre ella, pero produce espinas y abrojos, está próxima a ser maldecida, y su fin es de ser quemada. Porque mucha gente, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque después de tanto tiempo, después de ver ser ya maestro, os habéis hecho tardos para oír. Y os convertisteis en niños, a tal nivel que necesitáis lechita y no alimento sólido. Pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, que por el uso tienen ejercitado los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal. Saben percibir al Señor, saben ver al Señor, tienen visión, saben oír al Señor, oyen al Señor, hablan, oyen al Padre, perciben al Padre, entienden al Padre, se comunican con el Padre y el Padre se comunica con ellos. Eso es algo íntimo, aquí nadie puede meterse en eso. Por eso es necesaria la santa unción, porque la santa unción trae al Hijo en ti para revelarse en toda su máxima expresión. Al final del tiempo, cuando dice, traten de no pecar voluntariamente, porque si vuelven a hacer sacrificios de animales, vamos a hablar del tabernáculo en detalle. Ahí mismo dice, no podemos hablar en detalle del tabernáculo, pero nosotros podemos ampliarlo. Y podemos amplificar todos los temas de su gracia en base a esta porción. Todos estos capítulos. No aparece quién lo escribió el libro. Y no le vamos a poner un nombre. No nos vamos a inventar uno. Entonces, preparémonos porque vamos a hablar del hijo como dueño de su casa, del hijo y del último Shabbat, del Moisés como siervo,
del tabernáculo celestial, del cuerpo, de una fe, de un camino nuevo detrás del velo, del acceso al lugar santísimo, del organigrama del tabernáculo representado en los pactos de su gracia, de los hombres de fe, pero sobre todo del autor de la fe y consumador de la fe, de la ciudad de Dios vivo y arquitecto y constructor cuyo es Dios, de los patriarcas, pero superior es el Padre, de los apóstoles, pero del gran apóstol, del gran sumo sacerdote, del que se sentó a la diestra, del que venció al que tenía el imperio y la muerte, Hebreos 2.14, de la salvación tan grande, Hebreos 2.3, de la palabra como espada de doble filo, que penetra hasta partir y alma, y es, vamos a hablar de Efesios 4, de Hebreos 4, del orden de Aarón, Efesios 5, Hebreos 5, perdón, Hebreos 4, del organigrama de los sacrificios de animales más el verdadero sacrificio, del orden de Melquisedec, de Abraham, de Melquisedec, del tabernáculo, del acceso al Padre, del nuevo pacto, de la sangre preciosa del Cordero, del autor de la fe, de la nueva Jerusalén, de las primicias, de la ciudad de Dios vivo, de la Jerusalén la celestial, que es un pueblo, más que una ciudad. Tome nota de lo que le estoy diciendo, porque después se va a dar cuenta. Vamos a hablar del gran obispo y pastor de nuestras almas, del gran Roy. Vamos a amplificar, voy a empezar 4 días a la semana hablando de esto. Va a ser quedado guardado en registro, video por video. Va a ser de 45 a 1 hora para los entendidos y va a ser puesto en una página y luego en un canal de YouTube llamado UNIDES, que es la Universidad del Desierto. Este es un instituto o una especie de seminario que establecimos hace 25 años para enseñar escrito está, solamente escrito está, fuera de fábulas, filosofías y tradiciones de viejas, solo escrito está. Para los que quieran pulir su lenguaje y poner tizón en sus labios y que anhelen volver a la senda antigua, descubrir por qué fuimos asidos y tomar aquello por lo que fuimos asidos y todas las promesas como herederos que tenemos dentro del Hijo en el nuevo pacto. Porque dice que si pecaremos voluntariamente, Hebreos 10, 25, dice, no dejando de congregarnos, de reunirnos como algunos tienen ya por costumbre, sino exhórtense, anímense unos a otros, más cuando veáis que aquel día se acerca. Algunos llaman a que se congreguen, pero no nos dicen a dónde. Uno tiene que congregarse en el nombre. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. La mayoría se congrega en los nombres, no tiene conciencia de lo que es estar en su presencia. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una expectación de juicio y del borde de fuego que devora a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, la Torá de Moisés, por medio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por común o por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, al Ruach HaKodesh? Pues conocemos al que digo, mía la venganza, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados, en la cual sostuviste gran combate de padecimiento, aunque hablamos así, porque os hace falta la paciencia, para habiendo obtenido la promesa, habiendo hecho la voluntad de Dios de alcanzar la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y el que si retrocediera no agradará a mi alma, pero nosotros, tú y yo, amados en las naciones, no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para perseverancia del alma. Y aquella ancla firme que entra detrás del velo, donde Yeshua entró como precursor en el lugar santísimo para presentarse por nosotros ante el Ama. Estoy citándoles Hebreos 10 y Hebreos 9, porque no entró Yeshua en el tabernáculo hecho de manos de hombre, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Elohim. Así como está establecido que el hombre va a morir una vez y después de este el juicio.
También Él fue ofrecido una vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim. Y aparecerá por segunda vez, no por tercera vez, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por ahí alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Luego en el 12 vamos a hablar del autor de la fe y de la primicia, de los primogénitos escritos en los cielos, a Yeshua el mediador del nuevo pacto, a la sangre preciosa que habla mejor cada día ve. Os habéis vuelto al gran obispo y Roy, el pastor de nuestras almas. Shalom Alejem, paz a vosotros. A los hijos dispersos en las naciones les hablamos. Que Adonai os multiplique en su conocimiento y les abre el entendimiento para comprender lo que está escrito en la Torá, en los profetas y en los escritos. Y les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Tenemos que volvernos al origen, porque estamos llegando al fin de los días. Paz a vosotros. Shalom a todos. Continuará.